En el intrincado tapiz de la existencia humana, donde la búsqueda de la grandeza se manifiesta en la aspiración a la realización personal, la consecución de metas significativas y la vivencia de una vida plena de propósito, nos encontramos inevitablemente navegando entre dos fuerzas primordiales y aparentemente antagónicas: la resiliencia y el miedo. La primera, esa capacidad intrínseca y profundamente humana de doblarse ante la tormenta sin quebrarse, de recuperarse con renovada fortaleza de los embates de la adversidad, de aprender y crecer a través de las dificultades. La segunda, una emoción fundamental, una señal de alarma ancestral que surge ante la percepción de peligro, ya sea tangible y real, o producto de las sombras de nuestra propia mente, y que tiene el potencial de paralizar nuestros sueños más audaces, confinarnos a la mediocridad y sofocar la chispa de nuestro potencial inherente. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. En esta encrucijada vital, donde la elección entre sucumbir a la parálisis del miedo o abrazar la fortaleza de la resiliencia define la trayectoria de nuestras vidas, la logoterapia, la escuela de psicoterapia, fundada por el psiquiatra y sobreviviente del Holocausto Viktor Frankl, emerge como una guía luminosa y profundamente humana. Frankl, a través de su experiencia inimaginable en los campos de concentración nazis, un crisol de sufrimiento extremo y pérdida absoluta, descubrió una verdad fundamental sobre la esencia de la condición humana: la capacidad inalienable de encontrar sentido incluso en las circunstancias más desesperadas es la fuerza motriz más poderosa para la supervivencia, el crecimiento personal y el florecimiento del espíritu humano. Su enfoque terapéutico, centrado en la búsqueda de significado como la motivación primaria del ser humano, ofrece una perspectiva profunda y transformadora sobre cómo cultivar una resiliencia inquebrantable y trascender las limitaciones paralizantes del miedo en la ardua pero gratificante ruta hacia la grandeza. Para comprender plenamente cómo la logoterapia puede iluminar este camino complejo, es esencial explorar la naturaleza intrínseca de la resiliencia y el miedo, y cómo la filosofía humanista y existencial de Frankl aborda esta dicotomía fundamental de la experiencia humana. La resiliencia, desde una perspectiva psicológica integral, se define como la capacidad dinámica y multifacética de adaptarse positivamente a la adversidad significativa, ya sean traumas profundos, tragedias inesperadas, amenazas existenciales o fuentes persistentes de estrés abrumador. No se trata de una cualidad estática, de una suerte de inmunidad psicológica ante el sufrimiento, sino de un proceso activo, continuo y a menudo arduo de afrontamiento adaptativo, aprendizaje profundo y crecimiento personal que se despliega a través de las dificultades. Implica una compleja interacción de factores internos, como la fortaleza mental, una autoestima saludable, la capacidad de regulación emocional efectiva y una creencia firme en la propia eficacia y capacidad de influencia, así como factores externos cruciales, como el apoyo social robusto, el acceso a recursos adecuados y un entorno que fomente la esperanza y la recuperación. El miedo, por otro lado, es una emoción primaria, visceral y universal, que surge como una respuesta adaptativa ante la percepción de una amenaza, ya sea esta tangible y presente en la realidad externa, o una construcción intangible nacida de las ansiedades y las proyecciones de nuestra propia mente. Su función evolutiva es absolutamente crucial para la supervivencia de la especie, ya que nos alerta de manera inmediata ante los peligros potenciales y nos prepara fisiológicamente para la acción defensiva, ya sea la confrontación directa, lucha, o la retirada estratégica, huida. Sin embargo, el miedo puede volverse profundamente paralizante y limitante cuando su intensidad se desproporciona con la amenaza real, cuando se generaliza de manera inapropiada a situaciones objetivamente seguras o cuando se convierte en una respuesta crónica y debilitante que inhibe la exploración de nuevas posibilidades, la toma de riesgos calculados y la búsqueda de experiencias enriquecedoras, elementos todos ellos esenciales en el camino hacia la grandeza y la realización personal. La logoterapia, en su núcleo filosófico y terapéutico, postula que la búsqueda inherente de sentido es la fuerza motivadora primaria y fundamental en la vida humana. Para Viktor Frankl, incluso en las circunstancias más extremas de sufrimiento inimaginable,
y pérdida absoluta de todo lo que se consideraba valioso, el ser humano conserva la libertad última e inalienable de elegir su actitud interior ante esas circunstancias y de encontrar un propósito trascendente que le permita seguir adelante. Este sentido vital no es algo abstracto, prefabricado o impuesto desde el exterior por dogmas o ideologías, sino algo profundamente único, personal y contextual que cada individuo debe descubrir activamente en el intrincado entramado del mundo, ya sea a través del acto creativo, la entrega amorosa a otro ser humano o la actitud valiente y digna que se adopta ante el sufrimiento inevitable. La logoterapia aborda la dicotomía fundamental entre la resiliencia y el miedo al ofrecer un marco conceptual y práctico para trascender la preocupación egocéntrica y a menudo obsesiva por el propio bienestar inmediato y enfocarse en algo que se percibe como intrínsecamente más grande y significativo que uno mismo. Cuando la vida se orienta de manera consciente y deliberada hacia la búsqueda y la realización de un sentido vital, el miedo tiende a perder gran parte de su poder paralizante y su capacidad de dictar nuestras acciones. El miedo al fracaso, al rechazo, a la incertidumbre o a la vulnerabilidad se relativiza significativamente cuando se confronta con un ¿para qué? Existencial poderoso que impulsa a la acción a pesar de las dificultades inherentes al camino. El sentido actúa como un ancla firme y confiable que nos mantiene psicológicamente estables en medio de la tormenta emocional del miedo, proporcionando la fortaleza interior necesaria para perseverar a través de la adversidad y recuperarnos con renovada determinación de los golpes inevitables de la vida. Dale like, suscríbete y comparte. La resiliencia, desde la perspectiva profunda y humanista de la logoterapia, no es simplemente una capacidad pasiva de rebotar después de experimentar una dificultad significativa, sino un proceso activo de transformación personal que ocurre a través de la confrontación significativa y la elaboración del sufrimiento. Cuando logramos encontrar un sentido personal en nuestro sufrimiento, este deja de ser percibido como una carga inútil y sin propósito y se transforma, en cambio, en una oportunidad única para el crecimiento personal profundo, el desarrollo de una mayor compasión hacia los demás y el fortalecimiento intrínseco de nuestra capacidad de afrontamiento ante futuras adversidades. La logoterapia nos enseña una lección crucial. Incluso las experiencias más dolorosas y aparentemente carentes de sentido pueden adquirir un valor trascendente y un significado profundo si elegimos conscientemente nuestra actitud ante ellas y la forma en que las integramos en nuestra narrativa vital. La logoterapia ofrece una variedad de técnicas y principios prácticos que pueden ser aplicados de manera consciente para cultivar una resiliencia robusta y superar las limitaciones paralizantes del miedo en el arduo camino hacia la grandeza personal. La intención paradójica. Esta técnica poderosa se utiliza específicamente para abordar el miedo y la ansiedad anticipatoria al invitar al individuo a desear de manera deliberada y paradójica precisamente aquello que más teme. Al exagerar intencionalmente el síntoma o la situación temida, se rompe el círculo vicioso de la anticipación ansiosa y se reduce significativamente el poder psicológico del miedo. Por ejemplo, una persona que experimenta un miedo intenso a hablar en público podría ser animada por el terapeuta a querer tartamudear deliberadamente durante su presentación, lo que paradójicamente puede disminuir su ansiedad y mejorar su desempeño. La de reflexión. Esta técnica se emplea estratégicamente para desviar la atención del individuo de su preocupación excesiva y a menudo obsesiva por sí mismo, sus síntomas físicos o psicológicos o sus problemas personales, y redirigirla de manera activa hacia una tarea significativa que le apasione o hacia el bienestar y las necesidades de los demás. Al descentrarse de la propia ansiedad y la autoobservación constante, el miedo tiende a perder su intensidad abrumadora y el individuo puede recuperar la capacidad de actuar con propósito y de experimentar una sensación de conexión y trascendencia. El diálogo socrático. A través de una serie de preguntas reflexivas, profundas y cuidadosamente diseñadas, el terapeuta guía al individuo en un proceso de autoexploración para descubrir sus propios valores fundamentales, sus creencias más arraigadas y el sentido único que encuentra en su vida.
Este proceso de autodescubrimiento fortalece la conexión del individuo con su propio propósito vital, proporcionando una base sólida e inquebrantable para la resiliencia ante la adversidad y actuando como un contrapeso poderoso contra las fuerzas paralizantes del miedo. La búsqueda activa de sentido en el sufrimiento. La logoterapia no niega la realidad ineludible del dolor y el sufrimiento en la vida humana, sino que invita al individuo a explorar activamente la posibilidad de encontrar un significado profundo incluso en las situaciones de sufrimiento que parecen más inevitables y carentes de propósito. Al cambiar la pregunta de ¿por qué me está sucediendo esto? A ¿para qué puedo utilizar esta experiencia?, se puede transformar la victimización pasiva en una oportunidad activa para el crecimiento personal, el desarrollo de una mayor compasión hacia los demás que sufren y el fortalecimiento intrínseco de nuestra capacidad de afrontamiento ante futuras dificultades. La valoración y cultivo de la dimensión noética. La logoterapia reconoce explícitamente la dimensión espiritual o noética del ser humano, esa capacidad única de trascender lo puramente físico y psicológico para conectar con algo que se percibe como inherentemente más grande y significativo que la propia existencia individual. Cultivar y nutrir esta dimensión profunda, ya sea a través de la práctica de la espiritualidad, la conexión significativa con la naturaleza, la apreciación del arte, el compromiso con causas trascendentes o el cultivo de relaciones interpersonales profundas y auténticas, fortalece la resiliencia psicológica y proporciona un sentido de propósito trascendente que puede mitigar el poder del miedo y la ansiedad existencial. La ruta personal hacia la grandeza, entendida como la plena realización del potencial individual único y la vivencia de una vida rica en significado y propósito, inevitablemente estará jalonada por una serie de obstáculos y desafíos que tienen el potencial de despertar nuestros miedos más profundos e inhibir nuestra capacidad de avanzar. Sin embargo, la logoterapia nos enseña una lección fundamentalmente esperanzadora. La clave esencial para superar estos miedos paralizantes y avanzar con una resiliencia inquebrantable radica en nuestra capacidad activa de encontrar, abrazar y vivir en consonancia con un sentido profundo y personal en nuestras vidas. Cuando nuestras vidas están impulsadas por un propósito que trasciende nuestras preocupaciones egoístas y nuestros miedos inmediatos, el temor al fracaso, al rechazo, a la incertidumbre o al sufrimiento, pierde gran parte de su poder paralizante y su capacidad de dictar nuestras acciones. Nos volvemos inherentemente más audaces para tomar riesgos calculados, más perseverantes ante la adversidad inevitable y más capaces de recuperarnos con renovada fortaleza de los golpes que la vida nos pueda infligir. El sentido actúa como un faro luminoso que ilumina el camino hacia adelante, incluso en la oscuridad de la incertidumbre y el miedo. La resiliencia, cultivada diligentemente a través de la búsqueda activa de sentido y la aplicación consciente de las técnicas logoterapéuticas, se convierte en nuestra armadura psicológica más poderosa contra los embates del miedo y la desesperanza. Nos permite enfrentar los desafíos con valentía y determinación, aprender valiosas lecciones de nuestras experiencias, adaptarnos con flexibilidad a las nuevas circunstancias y emerger fortalecidos y transformados de la adversidad. La verdadera grandeza personal no se alcanza evitando el miedo a toda costa o buscando una existencia libre de sufrimiento, sino trascendiéndolo activamente a través de una vida vivida con propósito y una capacidad resiliente para navegar por las inevitables complejidades y dificultades de la existencia humana. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.